Muy bien, muy bien. Vamos a ver por acá. A continuación, personal social. Muy bien. ¿Listo? Se están conectando ya. Ya, muy bien. Creo que es la misma asistencia, ¿no? Todavía no se ha conectado Melissa. A ver, vamos a ver. Ya, muy bien. Ok, en personal social, hoy día vamos a hablar de la historia. Ya vamos a entrar a hablar de las culturas. Bien, este bimestre nos toca hablar todo sobre las diferentes culturas del Perú. Ahora, nosotros habíamos hablado ya de los primeros pobladores, ¿verdad? ¿Hablamos nosotros de los primeros pobladores o todavía? De los incas, Miss, del No, Perú. primeros pobladores, primeros pobladores. Los incas son después de la cultura, después todavía de las culturas. No, Miss, no recuerdo. Ya, vamos entonces a hablar rapidito de la historia, primera parte hoy día y el jueves la segunda parte, ¿ya? Porque el tema de la historia es amplia. La ficha la vamos a hacer el día jueves, desde ya les voy diciendo. Bien, porque ya todo lo que hablamos ahora de historia es extenso. Así que voy a compartir la pantalla. Ustedes me van a ir copiando por acá. Ahora, el tiempo en la historia se va a dividir, el tiempo en la historia, en antes de Cristo y antes de Cristo quiere decir antes de Cristo y después de que nació Cristo, ¿no? Desde el siglo 0 del 1 hacia adelante. Dentro de esto vamos a ver nosotros también a los primeros pobladores. ¿Ustedes saben de dónde llegaron los primeros pobladores? Bueno, alguna de las teorías que se ¿De mencionan es que África? ya de África, pero venían de Asia, ¿no? Cruzaron en sí de Asia. Hay la teoría del estrecho de Bering, donde mencionan que los primeros pobladores Yo escuché, cruzaron. Miss, una teoría hace tiempo de que los primeros pobladores vinieron de África, después inmigraron a Asia y a Europa, por el calor que hacía, ¿Pero de dónde cruzaron? ¿De por el África estrecho o de de Asia? Bering. Allá, pero cruzaron de Asia, ¿verdad? El continente asiático, cruzaron por el estrecho de Bering, que es el Asia, colinda con América. Nada más hay un espacio del océano, ¿no? Que nos separa. Entonces, en ese entonces se dio supuestamente la era del hielo. Dos teorías. La primera es que se congeló el mar y se hizo como un camino de hielo. Y la segunda es que bajó el nivel del mar y por eso ellos pudieron cruzar, ¿no? Dos teorías. A ver, vamos a ver por acá dónde está. Ya. Aquí me van a prestar mucha atención porque vamos a tener un EVA la próxima clase. ¿Bien? O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos un examen de la cultura que hablamos, tenemos un examen y así sucesivamente, ¿ya?
A ver. Mm. Esos son bastantes. Ingenieros. Social, segundo y ya. Primero, para hablar de historia, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, el tiempo en la historia. ¿Me van a poner ahí de subtítulo? El tiempo en la historia. Título, el tiempo en la historia. ¿Sí? El tiempo en la historia. Solo el título, no me escriban nada todavía, solo el título. El tiempo en la historia. Muy bien, la historia, ¿no? Es una ciencia que se encarga de estudiar parte del pasado. La historia es la ciencia que se ocupa del conocimiento ordenado y verdadero del pasado del hombre, nosotros. La narración de los hechos y la interpretación de los hechos son los elementos que va a utilizar la ciencia de la historia para poder investigar sobre el pasado. Bien, la historia Sí, es no he copiado su título, ¿puedes volverle un favor? que el título no está ahí, yo lo estoy diciendo, Anderson. El tiempo en la historia es el título, ahí no está. Ahora, van a copiar eso que está subrayado ahí, donde dice, la historia es la ciencia que relaciona tres elementos, el hombre, el espacio y el tiempo. ¿Por qué el hombre? Porque es la evolución, desde que nosotros surgimos, cómo surgimos, de dónde venimos, es lo que se pregunta la historia. El espacio, ¿dónde estuvo? ¿Dónde vivió? ¿Por qué migró? ¿Qué sucedió? ¿Qué animales habían en esa época? ¿De qué se alimentaba? ¿Cómo evolucionó el hombre? Todo eso va a estudiar la historia. ¿Bien? ¿Y qué más? El tiempo. ¿Cuándo fue? Entonces, ¿quién? ¿Dónde y cuándo? Bien, ¿cuándo? Antes de Cristo. Después de Cristo. Ajá. Entonces, la historia se encarga de relacionar esos tres elementos, hombre, espacio y tiempo. Nada más. El título es, el tiempo en la historia. Bien, el tiempo en la historia. ¿Hay que copiar eso, Miss? Sí, pon de título el tiempo en la historia. Rapidito, Brian, que ya están copiando ahí. Ya voy a cambiar, porque hoy es bastante lo que se tiene que escribir. El tiempo en la historia. Hay que escribir todo lo que está nada más subrayado. No, solo lo que está subrayado, pero pon el título primero, el tiempo en la historia. El tiempo en la historia. Mira, escribimos también el cuadro y el cuadro. No, solo lo que es subrayado. Eso terminé ya, Miss. ¿Ya acabaste? Sí, Miss. Muy bien. Listo. Ya acabé. Ya está, muy bien. Entonces, miren, la historia, estamos diciendo que relaciona al hombre, el espacio y el tiempo. ¿Quién? ¿Dónde? Listo, Miss. Ya está. ¿Ya está? Me falta a mí. Ya, apuren, que solo son 2 líneas. Eso entra en 2 líneas. Mi perdón, en la 2000 de No, arriba, solo está subrayado. ya,
¿Ya está? Sí, Me falta nada más la línea, Miss. ¿Cuál? Me falta la línea de abajo. Ya, vamos. Mi solo lo que está subrayado copio, ¿verdad? Subrayado, nada más. Ya, muy bien, listo, muy bien. Ahora, clasificación del tiempo. Escúchenme muy bien, van a copiar solo eso, ¿bien? Antes de Cristo vamos a encontrar en los libros AC, antes de Cristo, y después de Cristo, DC. Ahora, cuando vayan copiando y ustedes me escuchan, ¿ya? Si hablamos después de Cristo, nos vamos a dar cuenta Miss, que... ¿eso hacemos? Sí, Andri, todo lo que está ahí. Ahora no me interrumpan si no me voy de la idea y ya no voy a poderlo explicar. ¿Eh? Ya, copien, déjenme que acabe y luego me hacen preguntas. Copien lo que está subrayado. A ver, entonces les decía que cuando hablamos después de Cristo, nosotros imaginamos, hemos visto las historias de Semana Santa que aparecen en las computadoras, en la tele. Habremos visto que en el tiempo de Cristo andaban vestidos, ya usaban ropa, túnicas, había un rey, tenían normas, habían militares, tenían sus dioses, ¿no? Iban a la iglesia, tenían vergüenza. Entonces, había varias cositas que antes de Cristo no existía, porque los primeros pobladores primero andaban desnudos, poco a poco van a ir evolucionando. No tenían casas, vivían en cuevas, hasta que se vuelven sedentarios y empiezan a hacer sus chocitas. ¿Qué más? No comían, por ejemplo, no tenían para cocinar, como en el tiempo de Cristo, cocinaban ya, ¿no? Antes no, ¿qué hacían? Lo comían crudo, así se alimentaban, o eran recolectores, recolectaban todo lo que veían en los árboles, o de repente pescaban, y esa era su alimentación. Ahora, ¿qué más? No había vergüenza, no había, por ejemplo, un rey, no había normas, no había leyes, simplemente se dejaban llevar por el que más fuerza tenía, él era quien gobernaba. El más fuerte era quien gobernaba. Eso se daba antes de Cristo. Ya después de Cristo, obviamente, va a surgir, como ustedes han visto, la vergüenza de Dios, etc. Así que ustedes, con esa idea, pueden diferenciar los primeros pobladores antes de Cristo. Si yo les digo, supongamos, la cultura, los reyes de España, no sé, la conquista de América, eso es después de Cristo, porque ya hablamos de reyes. Bien, así ustedes se pueden ir ordenando en la historia. Si yo les digo primera revolución industrial, obviamente después de Cristo, obviamente. Si yo les digo cultura Paracas, antes de Cristo, bien, antes de Cristo, porque recién se estaban formando una civilización, que vamos a hablar también de esa cultura ahora. Bueno, hoy día no, pero ya este bimestre. A ver, un día tiene 24 horas. Si yo les digo, ¿a cuánto equivale 2 días? 24 más 24 a 48 horas. Muy bien. Una semana tiene 7 días. Bien, si yo les digo 2 semanas, a 14 días. Un mes equivale a 30 o 31 días, dependiendo. Y dependiendo también, algunos tienen 4 semanas y otros 5 semanas. El año tiene 365 días, eso equivale a 12 meses, eso equivale a 52 semanas. Bien. Un año lustro o un lustro significa 5 años. Si yo les digo 3 lustros, 15 años. Si yo les digo una década, 10 años. Si les digo 2 décadas, 20 años. Y así sucesivamente. Así le va a venir en su examen, le voy avisando.
Un siglo equivale a 100 años. 2 siglos, 200 años. 3 siglos, 300 años. Y así. Un milenio equivale a 1000. Justo lo que estamos trabajando hoy día. Milenio, 1000. Bien, entonces, 2 milenios, 2000, 3 milenios, 3000, 4 milenios, 4000 y así sucesivamente. Si yo les digo en su examen, a ver, Luis, ¿a cuánto equivale 2 milenios, 2 décadas y 5 lustros? ¿A cuánto equivale? 15 años. Ya que decirme todo en total. Repito. 2 milenios, 5 décadas y 3 lustros. 2515. Ok, 2500. Ah, pero te dije décadas, ¿ah? 5 décadas. Si 5 décadas es, una década es 10 años, 5 décadas, ¿cuánto es? 50 años, Miss. 50, claro. Entonces ya, ahora sí. 50, ahora más 15. 50 más 15. 65, ¿no? Si fuera más 15, 65. 65, Miss. 2065 años. A los 2000 que te dije, 2065, ¿no? 2065 años, Miss. Ya. Ahí, mucho ojito, porque ahí la mayoría se confunde, ¿ah? Tienen que sumar bien. Entonces, eso de los tiempos es importante. Algunos libros de historia van a encontrar así los tiempos y yo en su examen también les voy a poner, ¿eh? Estoy avisando. Les voy a hacer sumar. 20, no sé, a ver, 3 décadas, 5 lustros más 3 milenios. Ya, ustedes me tienen que sumar. Ya, así me van a hacer. ¿Terminaron ya de copiar? No, Está bien. No, Miss. Ya, vamos, que todavía vamos en el inicio, ¿no? No hemos acabado. Ya, ok.
Miss, ya terminé. Ya, muy bien. Ya terminaron todos. Listo. Miss, Ahora, me faltaba Me una falta pregunta. Miss. Miss, a mí también. ya, voy a darles 3 minutos, ¿ah? 3 minutos, no más, vamos. Ya terminé, Miss. Ya terminé, Miss. Ya, muy bien. Ya está, Miss. Ya, muy bien. Listo. Ya está, ¿no, Anderson? Voy a tomarle una foto, Miss. Ya, a ver, vamos. Kenai, Ya terminé ya. muy bien. Camila, Ya, ya. ya puedo Adri, cambiarle, Miss. ya. Ya lo tenemos ahí, ya. Muy bien, entonces miren, continuamos, continuamos. Prehistoria, antes lo hace. Y DC después. A ver, cerramos. Voy a mandar un link para ver eso. Este jueguito que van a hacer, me van a realizar utilizando su cuaderno. Ya vean bien lo del lustro, lo del siglo, van a poder usar su cuaderno. A ver. Luego entraría lo de la prehistoria. Sí, ahora sí. Listo. A ver, voy a mandar el link aquí al chat. ¿Ya? A ver. Van a usar ahí sus datos que tienen, que han anotado ahorita, ¿no? Para sumar. No ha llegado nada a mí. Todavía no lo envío. Vamos, vamos. Ahora sí. En el chat. Listo. Ya está. ¿Llegó? Ya debe haber llegado o he enviado todo ya. Ya está. Bien. Voy a compartir para que ustedes vean. Van 3 ya inicio.
Instrumentos que usamos para medir el tiempo, el calendario y el reloj. El termómetro sirve para medir la temperatura, la verdad, la temperatura. Para medir periodos utilizamos la hora, los minutos y los kilogramos, no es peso. Para medir periodos largos de tiempo usamos los días, las semanas y los años. Muy bien. Un lustro, 5 años. Ustedes lo anotaron ahí en su hoja. Un milenio es 1000 años. Un siglo es un periodo de 100 años. Un siglo, una década es 10 años. Y los años se pueden agrupar en lustros, décadas, siglos y milenios. ¿Bien? Listo. Hasta ahí nada más. ¿Cuántos años son 3 lustros? ¿Cuánto equivale un lustro? Acabamos de ver. ¿A cuánto equivale un lustro? 5 años, Miss. 5 años. Si dice 3 lustros, ¿cuánto será 5 por 3? 15. 15 años. 15. 15 años. Ok. 15 Miss, yo había puesto 15 normal, pero me di cuenta que tenía que poner años también. años, pues también. Ya, muy bien. ¿Ven? Por eso ahí vi que varios han puesto 15, pero años tenían que poner. Ya. Muy bien. A ver, entonces seguimos por acá. Voy a poner acá un ratito. Anota. Entonces, a ver. El día jueves vamos a tener una evaluación de esto, ¿ya? De los tiempos, de los años. Ya, a ver. ¿Pasó mañana, Miss? El jueves, perdón, el jueves que nos toca. Ya, a ver, miren acá, entonces. El siguiente. Ya tenemos eso de ahí. Ahora vamos a hablar de la historia y ya el día jueves la evolución del hombre, ¿ya? Entonces, la historia tiene varias partes. Primero, que puede ser transmitida de forma oral o escrita, como vemos aquí, miren. Las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia son las huellas del pan construyendo el material que va a perdurar la reconstrucción de los hechos. Hay algunas fuentes, 3 tipos, fuente oral o escrita. Oral son las narraciones, por ejemplo, las leyendas, los mitos, las costumbres, las fábulas, algo que viene de generación en generación. Y las escritas son los manuscritos, las crónicas, los periódicos, los libros, etc. ¿Qué más? Veamos por aquí. Nos dice también que tiene etapas, ¿verdad? Como les dije, antes de Cristo, después de Cristo. La historia universal es una, pero teniendo en cuenta los principales acontecimientos de Europa y para facilitar su estudio, ha sido dividida en 4 edades. Primero, edad antigua, comienza alrededor de 4000 años AC, que es antes de Cristo, con la aparición de los primeros documentos escritos y finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 de la era cristiana. Eso quiere decir después de Cristo. Edad Media comprende desde la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, hasta el derrumbe del Imperio Romano de Oriente de 1453. Año en que los turcos tomaron la ciudad de Constantinopla. La edad contemporánea es el tiempo que transcurre desde la Revolución Francesa, la lucha por sus derechos, hasta nuestros días. Amiguito, dice, ten presente que esta división de la historia universal se ha hecho teniendo en cuenta solamente acontecimientos europeos. Esta división antigua, media, moderna y contemporánea. En América, la edad moderna se inicia con el descubrimiento de América, ¿no? En 1492. Y la edad contemporánea se inicia con la independencia, ¿no? De las 13 colonias inglesas en 1770. Acontecimientos históricos en forma ordenada, utilizamos una línea del tiempo. Ahora, nosotros hemos visto los siglos. ¿A cuánto equivale, por ejemplo, a partir de qué año sería el siglo XV?
¿qué año sería? Le restan 1. 15 menos 1. 15 menos 1. 14, Miss. 14. Pongo el 14 y le aumento 2 ceros. Entonces, el siglo XV equivale de 1400. Si yo digo siglo XX, 20 menos 1, 19.000. 19. equivale a 1900. O sea, este siglo va a empezar de 1900 hasta antes del 2000. ¿Bien? 1999. Igual acá. 1499. Así. ¿Ya? A ver, si yo digo siglo, a ver, si yo digo siglo XII o siglo XIV, ¿qué año será? Anderson, ¿qué año será? Dime, Miss. ¿Qué siglo es? ¿Qué año es siglo XIV? Sí. No sé, Miss. 1.300 Miss. Anderson, ¿ah? No te distraigas. 1.300 Miss. 1300, porque es 13 y le aumento 2 ceros. Bien, aumentan 2 ceros. A ver, voy a preguntar acá. Luis, si yo digo siglo XXI, ¿qué año será? Siglo XXI. Ujú. Sí, año 2000. 2000. Muy bien. Anderson, si yo digo siglo XI, o ya siglo XII, ¿qué año será? Dime, Mister. Siglo XII, ¿qué año será, Anderson? 1800, Miss. A ver, Andri, ¿qué año será siglo XII? 1200. Siglo XII. Siglo XII. 12.000, Miss. 1200, Miss. Dale 1. 1200. Andrick Anders. Siglo XII, ¿qué será, Andrick? Réstale 1. 12 menos 1, ¿cuánto es, Andrick? Andrick, ¿cuánto es 12 menos 1? 12. Andrick, 12 menos 1. 1011, Miss. 11. 11, no, escúchame, mira, 11. Auméntale 2 ceros, ¿cuánto te da? Si a 11 le aumentas 2 ceros, ¿cuánto es? 1100. 1100, 100, ya ves, ya. A ver, Andri, siglo XIX, Andri, ¿qué año será? 1900. Siglo XIX, recuerda que tienes que restarle 1 y aumentarle 2 ceros. Siglo XIX, ¿cuánto será? Piensa, tranquilo. 1800. Eso, 1800, ¿viste? Ya, a ver. Ahora Anderson, a ver Anderson, siglo XV, ¿qué año será Anderson? Un rato, Miss. Siglo XV, ¿qué año será? Presta atención, Anderson. Ya no voy a volver a explicar algo que ya estoy explicando cuando ustedes Un están ratito, distraídos. Miss. Ya, Brian. A ver, Brian. ¿Cuánto 1500, será? Miss. ¿Cuánto? 1500. 15, te dije. Siglo XV. 400. Ay, no. A ver, Estaba Brian. ¿A cuánto equivale, Brian, el siglo XIII? 1300. Siglo XIII. Tienes que restarle 1, te hemos dicho. Siglo XII. 1200, no siglo. El siglo, al siglo, te imaginas cuánto es. Y a ese le restas 1 y lo aumentas 2 ceros. No me cambies el siglo, sino el año. ¿Ya? A ver, Jeffrey.
Siglo XIV, Jeffrey. 1300. Excelente. Perfecto. Camila, siglo XVI, Camila. Siglo XVI, Camila. Sí. Dos. Camila, ¿no está? No está. A ver, sigue Dulce. Siglo XVI, Dulce. 6000 años. Siglo XVI, réstale 1. Al 16, réstale 1. ¿Cuánto es? 15. Ya, ahora ese 15, aumentale 2 ceros al costado. ¿Cuánto te da? 1600 años. 15 menos 1, ¿cuánto es? 14. Ya, aumentale 2 ceros. Mm, mm, 14. Yo puedo decir 1400. Imagínense el número en su cabeza. Imagínense el número en su cabeza, ¿ok? A ver, sigamos. Areli, siglo XVII. ¿Qué año será, Areli? Siglo Miss, no X. la- Bien. ¿Qué siglo? Siglo XVII. Mm, eh, mm, No está en el cuaderno. mí no se me escucha nada. 1601. Oh, ¿Cuánto, dime, Areli, cuánto? 1601. Oh, Habíamos dicho siglo III, ¿no? Ya. Réstale 1 al 13, ¿cuánto es? 12. 13 menos 1, Bien. ¿cuánto es? ¿Cuánto? 12. Ya, ahora aumentale 2 ceros al costado. ¿Qué número te da? Pero imagínatelo bien, ¿ah? No me vas a decir 12,000. Ya, imagínate. 1200. 1200. Entonces, ¿qué año es 1200? Nada más. El Ok. siglo, te dan un siglo, tú le restas a ese siglo menos 1. A ese número le aumentas 2 ceros y ese es el año. Así de sencillo. Nada más tienen que hacer. Ya, a ver. Anderson. Esto estés distraído. ¿Ah? No, Ciro, así se Ya, muy pone. bien. Espero. Seguimos. Kenai, a ver. Siglo XIX. ¿Qué año es, Kenai? Siglo XIX. 1800. Ahí está, ¿ven? Facilito. Solo resto 1. Bien, a ver, miren. Eso lo voy a tomar en su examen. Miren, tengo acá, supongamos, a ver, dime un año, Luis. Un siglo, perdón, un siglo. 800. Siglo 9. Siglo 9. Siglo 9 sería un la I y la X. Sí. Siglo. Me hice una pregunta, ¿y por qué se le resta en vez de normal? Como normal. Solo puede llegar hasta 3. Un palito, los palitos que significa 1, solo pueden llegar hasta 3. No llegan a 4, por eso se resta. De No 5, al año mismo, o sea, cuando usted puso siglo XV,
vendría siendo 1400. Ah, ¿por qué se le resta a los años? Sí, eso. Ah, es por cuestión de tiempo, o sea, desde antes de Cristo empezaron a contar así, siglo I. Ah, miren, cero. Siglo I, ya estamos hablando de siglo I y ya es de cero, porque le restamos cero, es el año en que nació Cristo. A partir de ahí, entonces, después de 100 años más, siglo II, otra vez tenemos que restarle 1. ¿Por qué? Porque empezó desde cero, pues empieza cero. Línea del tiempo. Siglo I, vamos a llamar acá, siglo I, ¿bien? Va a cero. Cero, mira, 1 menos 1, ¿cuánto es? Cero. Luego da el siglo II. ¿Qué año será? ¿A partir de cuánto será? Le resto 1. 100, ¿no? 1, mis. 100, pues, ¿no? Ya está, 100. Y así sucesivamente. Claro, pero recuerda que le pues. 2 menos 1 es 2 ceros, es 100. Por eso le tienen que aumentar 2. ¿Por qué es siglo I? Porque empezamos desde el año 0. Siglo I, año 0. No va a haber siglo 0, pues no, porque no puede haber siglo 0, por eso. ¿Ya? Ahora sí. Veamos aquí. Yo les digo el siglo XV. Miren, Anderson, me está prestando atención, ¿no? Ya, luego no me está diciendo, no entiendo, estoy explicando como ya 10 veces lo mismo. Y están en otra cosa. Ya estoy viendo quiénes están en otra cosa. Siglo, y a esto lo voy a Un tomar el dato. examen también para que saquen ahí mala nota. Lo voy a sacar, porque estoy explicando y no me escuchan. Siglo XV. Siglo XV. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a imaginar que esto es 15, pues, ¿no? Esto es 15. Ya está. Tengo que restarle 1. Para saber el año que comprende el siglo XV, tengo que restarle 1. Entonces pongo 14. Aumento 2 ceros. ¿Y qué año me da? 1400. Nada más. ¿Bien? Nada más, nada más. Si yo pongo siglo XIX, para saber el año le resto 1. ¿Cuánto será 19 menos 1? 19 menos 1, 18, mis. 18. Le aumento 2 ceros. ¿Qué año es? 1800. Ya está. Nada más. Así sucesivamente. Le restan 1 al año que se les da. Bien, le restan 1 al año que se les da. Ahora, los números romanos sí me lo conocen, supongo, ¿no? Yo no ¿Conocen conozco el Yo número de mis romano, hasta el nunca he mil, hasta hecho. la M. números romanos? Ya, a ver. Hasta la M, Yo sí mis, no he yo hecho puedo mis hacer. números de romanos. Ya, me van a poner ahí en el... Ahorita los voy a compartir para que me copien ahí. Porque si no, me saber ubicarse en el tiempo. Ponerme ahí. Tal cual como se los voy a poner, tal cual me lo van a copiar ahí en su hoja, ¿ok? Me van a poner ahí números romanos y me van a copiar esto que les voy a poner a continuación. Para que se puedan ubicar en la historia, porque así yo les voy a poner siglo tal. Ya está. Ubícame qué año es. Ustedes van a ubicar. A ver. Mi solo estaba explicando, ¿no? Porque yo me salí porque estuve en mala conexión. Ya, te pregunté, pero como no estabas. Ya, ok, Camila. Copien esto. Esto copien. Ya. Copien. Ponen ahí números romanos. Para ¿Le que puedan dejamos, ver. le dejamos espacio? No, abajito nada más de lo que han estado copiando, ahí abajito, porque estamos en tiempo en la historia, ¿sí o no? Tiene que ver con tiempo en la historia, así que póngalo ahí. Pongan ahí nada más, números romanos y copian eso. El día jueves voy a tomar una práctica de lo que hemos hecho hoy día en personal social. Bien, del tiempo en la historia. Y los números romanos que estamos viendo acá. A ver. Ujú. Ujú.
Ya terminé. Muy bien, ya está, excelente, ¿ves? Ya está. Todos los números romanos que están ahí, ¿ya acabaste todos los números romanos? Ah, muy bien. Muy bien, ya. Todos así, al costado es el número que vale. Ya vamos, copien los demás, copien, copien. Ya terminé ya. Excelente, ya está. Ya terminé. Muy bien. Tengo que mandar fotos, ¿no, mi? Foto no, copiarlo. Ya lo acabaste de copiar, me dices. Sí. Ya, está perfecto. Ahora sí. ¿Acabaron de copiar? A mí me falta un poco, ya me. Acaben, acaben. Chicos, por favor, en caso que estén debiendo comunicarse con la Miss, yo hoy día no los he sacado, me ha mandado ya una lista, pero conversen, si algún problema están teniendo, digan, yo creo que van a entender, pero por favor avisen, ¿ya? Miguel, ¿pagación a cuándo es? Uy, si yo no sé, creo que ya venció, pero he visto una lista de los que me han mandado hoy día que no tenían que entrar. Pero yo no he sacado a nadie. Tienen que conversar bien con la Miss, ¿ya? Conversen con Miss para que dé un plazo. Ahí Mijo, siempre avisan, creo que cada 6 o cada 5, primero creo. la Ujú. mí sí, no hay. Recién voy a juntar que estos días que he gastado en Día de Madre, que he ido de mi tía a su boda y gastamos. Ah, ya ves, ya, pero conversa, pues yo creo que si conversan, yo creo que la Miss va a entender, pero conversen. Digan, si no sabe la Miss, no va a poder ayudarlo. Entonces ustedes díganle a la persona que envía los mensajes de los cobros, digan, esto está pasando, puedo hacer esto, ya. Y ella les va a dar una solución. Mi, ya no hay que copiar más nada, ¿no? No, 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 ya nada, Brian, ya nada. Ya me puedo salir del Zoom, ¿no? Ya se quiere ir, Brian. Un rato todavía, no hemos acabado. Miss, terminé. Muy bien, muy bien, excelente. Ya, entonces, ya para el salir, les voy diciendo que la próxima semana, ya, el día jueves vamos a tener una evaluación pequeña nada más
de lo que hemos hablado hoy día, o sea, del tiempo en la historia, porque vamos ya ese día a empezar a hablar de las etapas, bien, de las etapas. Así que, por favor, repasen lo que hemos trabajado hoy día. Repasen. Ya, Dulce ya acabó, puede salir Dulce. Brian acabó, puede Ya salir terminé Brian. ya. Terminó ya, también ya puede salir entonces. Chao. Ya, Miss. Chao. A ver, Miss. ¿También ya acabaste, Anderson? Miss, ya acabé. Ya, muy bien. Ya terminé, Miss. ¿Todos ya acabaron ahora? Ya. Miss, otra tarea no hay. Miss, yo terminé ¿Quién hace falta? rato. Ah, ya, Areli, ya sí, puede salir Areli. Ok, Miss. Adiós. Ya, ¿quién Miss, más? otra tarea no hay. No, Ya, ya la terminé. tarea Miss, vamos a yo hacer el también día ya acabé. jueves porque nos falta acabar esta parte, les estaba diciendo. Nos falta acabar esta parte, nos falta. Yo qué Ya hacer. terminé. Yo ya terminé, Yo Miss. también ya acabé. Ya acabaron, ya. Pueden salir entonces, pueden salir. ¿Se queda Miss, aquí? no puedes mandarme un Miss. WhatsApp personalmente para hacer una tarea, cualquier tarea, me quedo. A veces me ¿Qué quedo con tarea, su Anderson? No he mandado tarea todavía, no he mandado nada de tarea. Las fichas están en el grupo, Anderson. Las fichas están en el grupo. No he mandado ninguna otra tarea extra. Todas esas fichas que siempre usamos están en el grupo ya, todo está ahí. No he mandado nada, nada Normal, extra. Ajá. Miss, normales ficha por hacer. Sí, pero todavía no, el día jueves recién, porque todavía no hemos terminado el tema. Todavía no pueden hacerlo. Ya, muy bien. Entonces ya pueden ir saliendo, nos vemos, chao. Miss, la Miss, puedes mandar su número, no lo tengo para conversar. Así, ya. Anderson, pero ahí está en el grupo, pero ahora te lo envío. Siempre manda mensajes de no se olviden de pagar la pensión, ella es. Ya, ahí Ya. te voy a mandar, pero ahí está igual en el grupo. Ya, Miss. Ya, ok. Ya, chao, chao.